Teoría cognitiva del procesamiento de la información. Ella es Sofía y ella es su mamá, Carmen. Al final del día se reúnen las dos en la sala de la casa y conversan un poco sobre lo que ocurrió e hicieron durante el día. Sofi, ¿qué tal tu día? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue en el colegio? Ay, mami, fue un día agotador. Me levanté con el pie izquierdo. ¿Por qué dices eso, hija? Fui a bañarme y la ducha no calentó. Sabes que detesto el agua fría. Me vestí rápidamente. Preparé el desayuno. Y salí corriendo a la ruta, que por cierto casi me dejo. Al subir me di cuenta que Juana, mi amiga, no había ido. Más adelante, una chica nueva se sentó a mi lado. Quería conversar conmigo, pero yo no estaba de ánimo. Además tenía un nombre tan raro que ni lo recuerdo. Me bajé de la ruta y llegué al colegio. Entré a la clase de física. La profe empezó un tema nuevo sobre los vectores y la suma o resta con una técnica llamada cola con cabeza. ¿Sabes que me gusta esa clase? Y el tema me parece interesante. Así que en los ejercicios saqué 5 por ser la primera en terminar. Luego, en la clase de artes, el profe nos sorprendió a todos. Llegó vestido con prendas exóticas. La clase inició con una canción de bienvenida que repetimos tantas veces hasta recordarla. Enseguida nos presentó imágenes de doble sentido con ilusiones ópticas y nos preguntaba qué veíamos. Fue una clase interesante. Todos estábamos muy atentos a esta y no nos agradó mucho escuchar el timbre de salida. Salí de la escuela, me subí a la ruta y esta vez la muchacha aquella no se subió. Llegué a la casa y ahora acá estamos. Sofi, qué historia más interesante. Tal vez si te levantaras con una mejor actitud, todo te saldría bien desde el inicio del día. Igual, todo no resultó tan mal. Felicitaciones por tus 5 en física y trata de mostrar más interés en las personas que quieren hablarte. La chica era nueva y quizás quería ser tu compañera. Y en un rato que tengas libre, me muestras una de tus imágenes que tu profe les presentó. Chao. Pero, ¿cómo fue procesada la información que Sofía le contó a su mamá? Bueno, las teorías cognitivas de procesamiento de la información entienden el aprendizaje como un proceso en el que los estímulos del entorno son atendidos, percibidos y transformados en información significativa. La información fluye a través de los receptores visuales y auditivos y el registro sensorial capta lo atendido y recibido, almacenándolo en la memoria a corto plazo, la cual retiene la información de una manera consciente, pero su duración es muy limitada, como mucho unos pocos minutos. Es de un máximo de 5 o 6 ítems y solo la información que fue elaborada por alguna estrategia puede ser llevada a la memoria de largo plazo. Este sistema de memoria puede mantener una información permanente y tiene una capacidad prácticamente ilimitada. La información se mantiene de forma inconsciente y solo se hace consciente cuando la recuperamos desde dicho almacén. Cuando Sofía estaba realizando sus cosas, su memoria visual y auditiva que vienen del registro sensorial está activo implícitamente reteniendo lo percibido. Cuando ella recordó lo que había hecho y sucedido para contárselo a su mamá, recurrió inmediatamente a su memoria de corto y largo plazo. Lo que quedó en la memoria a corto plazo de Sofía, ella no lo contó a su mamá. Lo que comió a la hora del recreo, el juego que hicieron con sus amigas e incluso el nombre de la niña que se sentó
a su lado cuando iba camino a la escuela. Fueron cosas a las que no les dio importancia. Mientras que lo que Sofía recordó con detalle lo sucedido en la clase de física y lo que realizó el profe en la clase de arte fueron contenidos guardados en la memoria a largo plazo o memoria semántica. Se codificó en forma de representaciones simbólicas semejantes a ideas o conceptos unidos entre sí en función de su significado. Cuando Sofía respondía a los ejercicios de su clase de física, recurrió a su memoria semántica, recuperando los contenidos y respondiendo acertadamente. Pero veamos más a fondo la función y características que tiene la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, algunas teorías, hipótesis y postulados que se presentan en el procesamiento de la información. En el momento en que Sofía experimentaba una serie de sensaciones visuales y auditivas y su mente las ha codificado y guardado para su memoria a corto y su memoria a largo plazo, ha pasado por un proceso cerebral en el que se implican diferentes conexiones para entender. Es decir, Sofía entiende que su compañera quería hacer empatía en la ruta porque sus receptores captaron los estímulos icónicos, visuales y estímulos ecoicos auditivo, gestos, palabras y acciones que su compañera le hizo. De esta estimulación, Sofía hizo un registro sensorial que permanece durante un periodo muy breve de tiempo, pues su memoria sensorial es precategorial, no ha sido analizada, no tiene significado. Todo esto pasa sin ser consciente del mismo, pero se necesita procesamiento adicional al de la memoria sensorial para reconocer los patrones estimulares que nos ayudarán a dar significado, como el concepto de la ruta en Sofía o el agua caliente y su temor por el agua fría. Es aquí donde entra la atención y la percepción. Atención, aparece cuando hay que seleccionar lo que se va a atender. Ejemplo, cuando Sofía conoció a su compañera y las acciones para conocerla no recordó su nombre, porque ella tenía la atención en que su compañera no había subido a la ruta. La capacidad para atender a los estímulos del entorno es limitada. Veamos cómo su profesor de arte llamó su atención. Primero, hizo su aparición sorprendente al ir disfrazado. Segundo, llevó música estimulante y novedosa, llevó imágenes de colores llamativos. Tercero, hizo interesarse por el contenido del tema vinculando e invitando a participar. Cuarto, hacen que naciera la duda y por tanto la pregunta. Y quinto, mantuvo activos a todo el curso y conectándolo a los contenidos. Postulando aquí procesos cognitivos automáticos que son la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías, siendo esta una práctica continua. Y por otra parte, procesos cognitivos controlados. Este proceso es lento, serial. Puede ser parado fácilmente, está sujeto a la interferencia al realizar doble tarea, denominados procesos conscientes o procesos con esfuerzo. Son operaciones que consumen atención, son adecuados al encontrarnos en situaciones novedosas o problemáticas, situaciones para las que no encontramos con rutinas automáticas. Conocimiento declarativo. Narra los hechos que suceden en el momento en que se interviene en el entorno, que nos rodea, generalmente conceptos que se añaden a la memoria de largo plazo o memoria semántica, como proceso de organización de conceptos que vienen a ser estructuras mentales que se representan con significado, en los sucesos que comentaba Sofía a su madre. Memoria episódica es la encargada de recordar nombres, espacios y tiempos, ya que su función consiste en determinar tiempos y espacios en la experiencia que se han vivido. Conocimiento procedimental es el proceso que se desarrolla continuamente para actuar en una situación o simplemente desarrollar tareas cotidianas que se realizan, como la rutina que hace Sofía al bañarse, al desayunar o al ir al colegio. Es un procedimiento que se desarrolla de acuerdo a las necesidades básicas.
La teoría de la codificación doble dice que la información se debe dar en ambos sistemas. Paigo 1971 dice que existen dos formas de representar la información, ya sea por el sistema verbal o imaginativo. Se codifican conceptos o palabras claves y sencillas a manera de representación imaginaria, y es más difícil con estructuras abstractas que se deben entrelazar entre las dos formas para generar una codificación, siendo ayuda o apoyo una de la otra. Algunos autores no están de acuerdo con la información que se presenta en imágenes mentales. Algunos afirman que se organiza en conceptos y proposiciones, refiriéndose a un concepto como las estructuras mentales, mediante las cuales se presenta algo en particular que está definido por algunas características. Se denomina atributos, en este caso, un concepto que tiene Sofía en su memoria a largo plazo, como el bus, mientras que las proposiciones son estructuras conceptuales que se presentan los significados relacionados varios conceptos entre sí, es decir, que éstas se expresan en enunciados. El conocimiento declarativo se almacena en forma de varias proposiciones en una red conceptual. El modelo TCA de Killian afirma que la información se organiza en la memoria de largo plazo, de lo particular a lo general. Volvamos al ejemplo del bus. Se puede decir que dentro de sus características definitorias este concepto está clasificado en un concepto más general como medio de transporte. La teoría ACT de Anderson afirma que el conocimiento declarativo y procedimental se organizan de manera diferente. En este sentido, dice que el conocimiento procedimental se organiza a nivel de condiciones. En la vida de Sofía, cuando hace la resolución de los problemas de física en las operaciones que hizo, se encontraban condiciones como: si el minuendo es mayor que el sustraendo, entonces tengo que pedir prestado. Conocimiento declarativo. Son los esquemas que se refieren a una construcción cognitiva superior que está compuesta por conceptos más sencillos que correspondan a una situación. Por ejemplo, para Sofía el esquema de tomar el bus representa abrir la puerta de su casa, caminar hasta la parada del autobús, esperar al autobús y subir unos escalones, entre otros. Conocimiento procedimental. Se propone un esquema de organización que son los guiones, los cuales organizan los hechos habituales temporalmente. Finalmente, para recuperar alguna información, como lo hizo Sofía al contar a su mamá toda su experiencia en el colegio, está relacionada con la hipótesis de la codificación, lo cual implica recuperar o recordar alguna información. Es más fácil cuando se da en el mismo contexto en el que se codificó, como al momento del examen de física, donde Sofía pudo recordar más fácil debido que aprendió esta información en esa misma aula. De esta manera se evidencia la teoría cognitiva del procesamiento de la información. Gracias por su atención.